Bueno, primero que todo, buen día. Mi nombre es Gian Palavecino, soy licenciado en Historia y candidato a magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, acá en Chile. Primero que todo, quiero partir agradeciendo a la comisión organizadora de este 14 Congreso Internacional sobre la Imagen, sobre todo por la posibilidad de poder exponer de manera sincrónica y facilitar de esta forma la participación de personas que no pueden asistir presencialmente a estos congresos, pero que de igual manera están interesados en comenzar a ampliar sus redes, sobre todo investigación en campos que al menos en Latinoamérica, específicamente en Chile, no se han desarrollado de la misma manera que en el resto de Europa o en el resto de América. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que guarda relación con la fotografía postal, que es la fuente que más utilizo para mis investigaciones, específicamente con uno de mis editores favoritos, que es Carlos Brandt, que es un alemán que llega a Chile y comienza a editar postales en su casa comercial y que termina siendo sin duda uno de los más grandes editores postales del país. Se retira a eso de 1910 y de ahí que viene este corte temporal de 1900 a 1909, entendiendo entonces también este cambio de siglo y por último el fin de la edición postal de Carlos Brandt. Hay tres cuestiones que nos van a servir como una hoja de ruta para esta ponencia. Y es primero hablar sobre algunos conceptos que parecen muy relevantes para lo que es la ponencia de hoy, ¿cierto? Luego un pequeño contexto histórico para que podamos entender por qué se hacen ciertas representaciones, ¿verdad? Y el por qué también Carlos Brandt se convierte en alguien tan importante en la fotografía postal. Y por último, vamos a ir con algunos ejemplos de representaciones que nos van a hablar de una dicotomía que quiero presentarles y que vamos a ver un poquito más adelante. Para esto entonces, primero, el objetivo de esta ponencia es básicamente responder a la pregunta de cómo se construye visualmente y representa el paisaje urbano y cultural de las ciudades chilenas a través de las ediciones postales de Carlos Brandt. Estas ciudades chilenas que vamos a interpretar y que vamos a tratar de analizar, ¿cierto? Están consideradas desde el centro de Chile hacia el sur de Chile. Dejé afuera el norte de Chile por una cuestión súper concreta que tiene que ver con que Chile había anexado gran parte del territorio del norte a propósito de la Guerra del Pacífico, que había ocurrido a eso de 1879, un par de años antes. Entonces, hay factores culturales súper relevantes que impactan en las representaciones que se hacen de esas zonas, pero también porque el desarrollo urbano de esas ciudades difiere de cierta manera del resto de Chile, sobre todo del sur de Chile, que es una zona en constante conflicto con los colonos, con los españoles en un principio, ¿cierto? Y de ahí en más con los holandeses, con los alemanes, con los italianos, etc. Para esta ponencia se van a revisar 123 fotografías. O para realizar esta ponencia se revisaron 123 fotografías de distintas ediciones de Carlos Brandt, ¿cierto? Tanto llegamos hasta las 700 y tanto. Así que hay varias ediciones que están contempladas dentro de esta ponencia. Y las que se van a interpretar y analizar, ¿cierto? Son de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco. Esas ciudades, tanto del centro de la costa como también de la zona sur de Chile. Primero que todo, ¿por qué la fotografía postal? La fotografía postal la elijo como fuente siempre por cuestiones súper concretas que tienen que ver primero con la llegada de esta Latinoamérica. Va a llegar a fines del siglo XIX, ¿cierto? En 1880 aproximadamente. Pero a diferencia de Europa, no va a tener un recorrido tan largo para llegar a la fotografía como instrumento. ¿Por qué? Porque no pasa el proceso litográfico durante mucho tiempo, sino que salta directamente a la fotografía. De ahí en más que la fotografía postal sea súper importante para la construcción urbana o imaginaria de la urbanidad, de la cultura, pero del paisaje en general también de Chile y también de Latinoamérica. Gran parte de los editores postales que se van a asentar en Chile
van a ser alemanes. De hecho, para 1901, incluso hasta 1910 aproximadamente, el 100% de los editores postales en Chile eran alemanes. Esto quiere decir que las representaciones también se hacen desde una categoría mental distinta, porque finalmente ellos vienen con una concepción de lo urbano, con una concepción de lo natural, de lo salvaje, de lo civilizado, muy distinta a la que podía tener, por ejemplo, el mapuche en la zona del sur de Chile. De aquí en más que las categorías de análisis que se pueden plantear para cada fotografía tienen que ver también con eso, con que son europeos, son alemanes viviendo en Chile a eso de 1900, 1890 en adelante. La fotografía postal es no solo un producto comercial, ¿cierto? No es solo aquello que entabla la relación del editor con el comprador, sino también es un elemento de promoción turística, es un elemento de promoción del Estado-Nación. Se utiliza también para la dominación del territorio. Y también es un producto cultural, porque finalmente en esta fotografía se van a aprender de manera consciente o no. Y esto lo dice Gaskell. Básicamente, el fotógrafo va a aprender en su fotografía aquellas cuestiones del ambiente que lo rodean, aquellas cuestiones culturales. Se va a llenar de estos estigmas y con ello va a elegir qué fotografiar o no, también dependiendo de su propia carga cultural, de lo que él piensa sobre una determinada representación, objeto de representación, ¿verdad? La relación del editor con el comprador la encuentro muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que da cuenta es que nosotros, al ser compradores de una fotografía postal, la compramos porque nos parece bonita, nos parece atractiva, hay algo que nos llama, ¿cierto? De aquí en más, entramos al campo de cómo opera la fotografía. Y esto es una cita mía en una revisión de bibliografía que llego a esta pequeña frase que es básicamente: opera a través de la sustitución de un objeto ausente por otro presente, un símbolo cuya cognoscibilidad deriva de su capacidad de evocar a la memoria colectiva la experiencia social que lo vincula con aquello que es objeto de representación. Básicamente aquello que conocemos, ¿cierto?, en nuestra memoria colectiva, nos va a llamar de esa fotografía en concreto. El símbolo que se utiliza en la fotografía para evocar alguna cuestión, para representar alguna cuestión, es necesariamente algo anclado culturalmente. De otra forma no podría entenderse. De ahí que resulta tan importante para mí la fotografía postal. La representación acá entonces es construida como un discurso verosímil. Finalmente apunta a crear efectos de realidad. Y la imagen va a resultar, tal como lo mencioné hace un rato, como un estigma, finalmente basado en una referencia a representaciones ancladas en la memoria. Representaciones visuales, pero también representaciones textuales, ¿cierto? Escritas, orales. Las grandes crónicas generan, por ejemplo, un imaginario sobre el mapuche, sobre la tierra de Chile, que es también representada visualmente y llevada al exterior por la fotografía postal como este instrumento masivo de comunicación, como un medio masivo de comunicación, que no solo es barato, también es rápido, entonces es accesible. Y teniendo en consideración que el sur de Chile era una zona de colonización, los alemanes se comunican mucho más fácil así, con la fotografía postal. No solo los alemanes, sino también los italianos, también los franceses en Valparaíso, los ingleses en Valparaíso. Y así sucesivamente nos vamos encontrando con estas cuestiones que dan peso al por qué utilizar la fotografía postal como fuente para el estudio de esto. Otro concepto que me parece fundamental es el de paisaje, y para esto ocupa Maderuelo, que dice que el paisaje va a ser básicamente una construcción mental a través de la cual un observador va a elaborar a partir de las sensaciones y percepciones que aprende, que tiene, ¿cierto?, durante la contemplación de un lugar, crear la imagen de ese lugar. Entonces, aquí tenemos algo que es una construcción cultural, es una construcción subjetiva y es constante, pero también Maderuelo nos da cuenta de que el paisaje no es solo aquello físico, sino que también es la imagen que de él se representa. ¿Por qué? Porque el paisaje es una construcción mental, y como construcción mental va a tener también su representación física en las representaciones visuales.
las representaciones escritas, y no solo en lo físico. De ahí en más que nosotros lleguemos a un lugar, por ejemplo, que nos pueda parecer bonito por fotos, y tal vez llegamos al lugar y no era así. Y eso es simplemente porque el paisaje que se construyó de él tiene que ver más con la imagen que de ese lugar se representa que con lo físico como tal. Ahora sigamos un poco. Aprovecho de pedir disculpas, estoy un poco resfriado, entonces estoy respirando un poco mal. Pero dentro del contexto histórico que nos podemos encontrar para esta investigación, es que existe una migración alemana a Chile. ¿Cuándo comienza eso de 1845 con la ley de colonización? El Estado chileno básicamente promueve la colonización alemana a Chile, específicamente al sur de Chile, porque quiere generar en Valdivia un enclave que sirva para conectar la zona austral de Chile, la zona sur más austral que tendría que ver con Chiloé, ¿cierto? Con la zona sur más central que tiene que ver con la región del Biobío. Entendiendo que la región del Biobío estaba a la frontera del Biobío, que era esta zona impenetrable para los españoles porque el mapuche no dejaba que entrara. Pero más hacia el sur, más al sur de Temuco, de Concepción, nos encontrábamos con Valdivia, que era un puerto. Había sido ocupado por los españoles y había sido ocupado por los holandeses, pero básicamente eran territorios de defensa. De ahí en más que no se explotara económicamente Valdivia. Entonces era un terreno baldío cuando llegan los alemanes y encuentran en ella una tierra de oportunidades, básicamente, que la saben aprovechar. ¿Y cómo la saben aprovechar? Creando casas comerciales. Pero no es Valdivia solamente el único lugar donde llegan. También llegan a Valparaíso, llegan a Santiago, y así sucesivamente a distintos lugares. Pero esta ley de colonización en una primera instancia tenía ese fin, poblar el sur de Chile, específicamente la zona de Valdivia. Que hayan llegado a otras partes es otro tema. Carlos Brandt, por ejemplo, llegó a otra parte, llegó a Valparaíso y acá comenzó su primera casa postal, su primera casa comercial. Vendía todo tipo de instrumentos, vendía herramientas, cualquier cosa que se trajera desde Europa. Pero también trae uno de los procesos fotomecánicos como la fotografía postal. En un principio a blanco y negro, luego con la técnica de pintado y luego a color. De aquí en más, Carlos Brandt comienza a tener mucha importancia. Y hay algo muy curioso, y es que Carlos Brandt nunca toma la cámara. Carlos Brandt, de hecho, hasta donde se ha podido investigar, no solo por mí, sino también por otros, nunca toma una foto. Siempre encarga la fotografía. Entonces, no es una persona asidua a la cámara, pero sí es un muy buen comerciante. De acá entonces que encuentre en la fotografía postal una forma de hacer dinero. Tanto así que termina abriendo también una casa comercial en Santiago y otra en Concepción, en la capital, en el puerto más grande y más importante de América durante mucho tiempo y el más importante de Chile. Y por otra parte, en la que se quería hacer la capital del reino en un principio, que era Concepción. Básicamente, entre comillas, la mitad de Chile, ¿cierto? Para que se hagan una idea, este es el mapa de Chile para 1900. La zona de Antofagasta hacia el norte había sido recientemente anexada, llegaba hasta Tacna, hoy en día hasta Arica. En rojo vamos a ver la ubicación de las casas postales. Una está hacia el sur, ¿cierto? En la frontera del Biobío, que está marcada con verde, y las otras dos están en Santiago de la capital y en la costa en Valparaíso. En morado están los lugares representados en estas fotografías que les voy a mostrar ahora. Nos encontramos con la primera representación. En Santiago, el Portal Edwards con Hotel Royal. Esto es uno de los edificios emblemáticos de Santiago. Vemos en la fotografía tres cuestiones que a simple vista llaman la atención. Primero, el orden de la arboleda, ¿cierto? Gente caminando y sentándose en las bancas, gente haciendo vida pública, pero también en la parte de atrás nos encontramos con este edificio, este Hotel Royal, ¿cierto? Y Portal Edwards, que finalmente es, obviamente, una evocación a la arquitectura europea. De acá en más, nos encontramos con que esta foto postal se edita durante 1903 y 1904. La arquitectura es claramente europea, ¿cierto? Un corte neorrenacentista y neoclásico
del edificio, en la arboleda y en la disposición de las calles nos vamos a encontrar con que el orden es símbolo de progreso, tal como es en casi toda América Latina. En estos lugares se hace vida pública, cuestión súper importante para la vida civilizada, ¿cierto? La ciudad es un centro social y además la postal enmarca este portal Edwards en un círculo, una figura geométrica que hace que nosotros llevemos inmediatamente la atención hasta ese punto. De aquí en más tenemos la imagen de Santiago como un Santiago civilizado en el cual se puede ejercer la vida pública. Pero cuando nos vamos un tanto más al sur, en la ciudad de Temuco, que era uno de los lugares que les puse ahí que se representaban, nos encontramos con esto. A simple vista, un cerro, ¿cierto? Con una casa al centro. Esta casa es un restaurante en la montaña Virgen, dice la imagen, muy probablemente en el Cerro Ñelol, en la ciudad de Temuco. Vemos un bosque frondoso en el fondo, esta casa de madera y siembras en la parte de abajo. ¿Qué pasa? Que esta imagen postal tiene un mensaje y este mensaje dice que esa casa se cayó y murió el dueño durante un temporal. ¿Qué nos va a decir esto? Primero, el bosque nativo y las siembras tienen que ver con que no existe tanta intervención del ser humano. La edificación en madera, a diferencia del portal Edwards, nos va a hablar de una construcción arquitectónica de corte menor, ¿verdad? No necesitamos grandes conocimientos de la ingeniería y de la arquitectura para generar esta edificación. Con el mensaje sabemos que es una edificación precaria. Es el sur de Chile, llueve mucho, hay muchos temporales y aún así se cayó. La naturaleza es salvaje. ¿Por qué? Porque no solo es prístina, sino también es capaz de matar a una persona. Y por último también existe ausencia humana en la imagen. No hay, a diferencia de la primera. Entonces acá, que esto es la misma serie, número 49 del editor, nos encontramos con que hay una dicotomía entre lo civilizado y lo bárbaro, ¿cierto? A propósito de lo urbano. Ahora, tenemos la cordillera de los Andes, imponente, ¿cierto? Cordillera de los Andes que es dueña de muchas crónicas, precisamente por lo difícil que era cruzarla, habitar en ella, vivir en ella. Pero esta imagen tiene dos cuestiones súper llamativas. Primero, un campamento a los pies de la cordillera de los Andes y un camino claramente demarcado para el paso de los viajeros. Con esto nos vamos a encontrar con que la cordillera de los Andes tiene primero los imponentes picos, ¿cierto? De los cuales son dueños de las crónicas. Los caminos están delimitados y esto tiene que ver con la intervención humana. La naturaleza, en este caso, a diferencia del caso de Temuco, es una naturaleza domesticada y esta naturaleza domesticada nos va a dar cuenta de algo que es muy importante para el progreso y es que el hombre es capaz de ordenarla. Por último, vamos a hablar también del determinismo geográfico, que va a ser algo muy latinoamericano, ¿cierto? En el trópico la gente floja porque hacía calor. En el sur la gente era trabajadora por el invierno. Y así hay ciertas cuestiones que se trabajan, que obviamente la antropología las descarta y que luego todo lo descarta, pero que existían y se creían para aquel tiempo. Nos vamos al sur de Chile nuevamente, estábamos en Santiago. Traiguén, a unos cuantos kilómetros de Temuco, nos encontramos nuevamente con una naturaleza prístina, saltos de agua, ¿cierto? Y bosques que no están ordenados. Y acá tenemos que, al sur de la frontera del Biobío, esta frontera impenetrable, hay ausencia humana. Hay naturaleza salvaje, no es domesticada. Hay lugares impenetrables, no hay vida absolutamente en este lugar, no existe vida humana. Y también la resalta la técnica del pintado, que es una cuestión importante, porque finalmente dota de salvajismo este lugar a propósito de los colores del agua, los colores verdes, los colores frondosos. Por último, les quiero mostrar esta representación que tiene que ver con un matrimonio, un italiano con los mapuches. El italiano está claro cuál es, el del centro. Existen otros elementos en esta imagen que son súper relevantes, que tienen que ver con las vestimentas, pero también la forma en que se disponen ante la cámara. ¿Por qué digo esto? El hombre y la vestimenta es súper relevante para entender una fotografía, ¿verdad? Nos da cuenta de
las clases sociales, de las formas en las que trabajan, etc. Si viste de blanco, muy probablemente no solo por el matrimonio, sino también porque tiene un trabajo sedentario probablemente. Hay indígenas y naturaleza por montón, ¿cierto? Hay muchos indígenas en esta fotografía, pero también hay mucha naturaleza. Y existe una real cercanía entre el indígena y esta misma naturaleza. Hay una flora frondosa, hay elementos salvajes que tienen que ver con el cómo, por ejemplo, la señora de la derecha está sentada en el piso de manera cómoda, ¿cierto? Pero también cómo la niña del canasto en el centro tiene ese canasto para recolectar bayas, flores o frutos en general. Tenemos la disposición de las caras, ¿cierto? Que miran con un tanto asombro a la cámara y generan también esta idea de que el sur es un lugar bárbaro a diferencia del centro. Y esto es súper importante en las representaciones que hace Carlos Brandt. ¿Por qué? Porque él como alemán lo que está haciendo es decir, los colonos somos quienes venimos a civilizar este país. Antes de nosotros no había absolutamente nada que pudiese ser digno de llamarse civilizado. Y aquí hay algo importante. Y para esto los traigo entonces a las consideraciones finales de la ponencia. La construcción visual del paisaje de Brandt, ¿cierto? Y este imaginario que Brandt genera de Chile, va a hablar no solo del territorio, sino también de quienes lo habitan. ¿Por qué? Porque este territorio salvaje no lo habita el colono, lo habita el salvaje, el mapuche, ¿cierto? De aquí entonces la importancia de domesticar no solo a la naturaleza, sino al mapuche. Esto desde el discurso visual que se construía en estas fotografías postales que les mostré. Estas fotografías postales que fuimos mostrando tienen que ver también con el proceso de dominación territorial del sur y de Chile en general. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque el mapuche cuando es representado, por ejemplo, es desterritorializado, se le quita el territorio, se extirpa de su territorio para dar paso a esta idea de que en los lugares que se dominan no hay nadie. ¿Por qué? Porque la conquista es mucho más fácil así, al menos en un nivel mediático, ¿cierto? Sabemos en todo caso que las atrocidades fueron cometidas de igual manera, pero al menos en el plano visual esto no fue tanto así. La fotografía postal va a generar un cambio radical en la forma en que conocemos e interactuamos con nuestro entorno, toda vez que nos permite conocer cuestiones de otros países, de otros lugares, que de otra forma no conoceríamos. Pero esas cuestiones que conocemos tienen que ver más como este producto cultural, ¿cierto? Que nos lleva a entender lo que se piensa de ese lugar y no necesariamente lo que ese lugar es. Y de ahí que es tan interesante el poder estudiar estas cuestiones desde la fotografía postal. Porque no es solo una imagen, sino también es la imagen que otros construyen sobre la ciudad. Y esos otros ya sabemos quiénes son. No son las clases trabajadoras, ¿cierto? No son los grupos populares, sino que son los grupos dirigentes, que obviamente van a tener un porqué detrás de cada representación, sea fines económicos, sean fines territoriales y de dominación, como son el caso que les fui mostrando recién. Entonces vemos acá, por último y para terminar, esta dicotomía entre lo civilizado y lo bárbaro a propósito tan solo de lo visual y a propósito de elementos muy cotidianos tal vez, pero que dan cuenta de eso. Si hoy día vemos y revisamos fotografías postales de Chile, esta imagen ha cambiado brutalmente. Chile dejó de ser este lugar prístino, este lugar salvaje, para dar paso a un lugar civilizado que tenía que ver con la Suiza chilena, ¿cierto? O sea, con la Suiza latinoamericana, que es aquello que Europa representa de Chile para 1920 en adelante, y que es la imagen que inclusive hasta el día de hoy Chile sigue vendiendo a nivel turístico. Por último, les dejo la bibliografía de las fuentes por si alguien quiere consultarlas. También en el espacio virtual está la ponencia y el PowerPoint por si alguien quiere revisarlo. Mi correo pueden enviarme a gp.palavecinosep@gmail.com y encantado les comparto las fuentes, bibliografía
o lo que necesitan. Muchas gracias por visitar esta cápsula. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias.